Hay libros que cuentan historias, y luego hay un libro que es una historia en sí mismo. Un misterio de 600 años encuadernado en pergamino, uno que ha desafiado a la lógica, a la ciencia y a los mejores criptógrafos del mundo. Hoy nos vamos a meter de lleno en sus páginas para analizar el libro más enigmático del planeta, el manuscrito Voynich. A ver, parémonos a pensar en esto un segundo. Durante más de un siglo, los mejores descifradores de códigos del mundo, hablamos de las mismas mentes que rompieron los cifrados de las guerras mundiales, se han enfrentado a este texto. Y el resultado es que todos, sin una sola excepción, han fracasado. Sigue siendo un completo y absoluto enigma. Y es que, al abrirlo, el misterio no hace más que crecer. Nos encontramos con páginas y páginas llenas de ilustraciones de plantas que, sencillamente, no existen en la naturaleza, con diagramas astronómicos rarísimos, con soles y lunas que parecen tener expresiones, y, lo más extraño, con mujeres desnudas que se bañan en unos sistemas complejísimos de tuberías verdes. Nada de esto tiene un sentido inmediato. Y aquí llega, para mí, lo más alucinante de todo. Está escrito en un idioma y con un alfabeto que no aparecen en ningún otro lugar del planeta. No es latín, no es hebreo, no es ningún código que conozcamos. Los expertos, a falta de un nombre mejor, lo llaman voyniches. Entonces, ¿qué tenemos entre manos? ¿Es un código secreto, una lengua que se ha perdido o el engaño más elaborado y genial de la historia? Vamos a intentar desentrañar juntos las pistas que nos ha dejado este enigma de 600 años. Bueno, para ponerlo en contexto, el manuscrito Voynich es, formalmente, un libro ilustrado. Tiene unas 240 páginas y sabemos que data de principios del siglo XV. Físicamente es un códice de vitela, que es un tipo de pergamino de una calidad altísima. Y aunque es relativamente pequeño, hoy por hoy descansa bajo unas medidas de seguridad muy estrictas en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Vale, el texto es un misterio, sí, de acuerdo. Pero el libro, como objeto físico, eso sí que nos habla. El propio pergamino, la tinta, las ilustraciones, todo eso nos ofrece algunas pistas muy concretas sobre su origen. Y la primera gran pista, y quizá la más fiable que tenemos, es su edad. La datación por radiocarbono no deja lugar a dudas. El pergamino se fabricó entre los años 1404 y 1438. Esto nos sitúa de lleno en el Renacimiento temprano, una época fascinante, llena de alquimia, de arte y de conocimientos secretos. El contenido está organizado en 6 secciones, y la verdad es que cada una es más extraña que la anterior. Hay una parte herbaria, con plantas que parecen sacadas de la fantasía, otra astronómica, con diagramas del cosmos, pero la que de verdad desconcierta a todo el mundo es la sección biológica, con esas misteriosas mujeres bañándose en tuberías. Luego sigue con diagramas cosmológicos y farmacéuticos que nadie entiende y termina con una serie de recetas marcadas con estrellas, pero sin una sola imagen que nos dé una pista de qué son. El viaje del manuscrito a lo largo de la historia es casi tan misterioso como lo que contiene. La historia de este libro es increíble. Ha estado en manos de emperadores, de alquimistas, de eruditos, y llegó a desaparecer durante siglos antes de que alguien lo redescubriera. Su rastro conocido empieza nada menos que en la corte del emperador Rodolfo II en Praga. De ahí va pasando por varias manos, incluyendo las de Athanasius Kircher, que era una auténtica superestrella intelectual del siglo XVII. Y de repente, el manuscrito se esfuma. Desaparece durante más de 200 años, olvidado en una biblioteca en Roma, hasta que en 1912 un comerciante de libros llamado Wilfrid Voynich lo encuentra y le da el nombre con el que ha pasado a la historia. Bueno, y ahora vamos al meollo de la cuestión, al corazón del misterio, el texto. Este idioma, el voyniches, es un auténtico rompecabezas lingüístico. Se comporta como un idioma real y al mismo tiempo como nada que hayamos visto antes. Y es aquí donde nos topamos con una paradoja tremenda. Por un lado, el texto cumple la ley de Zipf. Esto es básicamente un patrón estadístico que cumplen todos los idiomas humanos. Unas pocas palabras se usan muchísimo y la mayoría se usan muy poco. En eso, el voyniches parece auténtico. Pero por otro lado, su estructura es casi robótica, increíblemente rígida. Ciertos caracteres solo pueden ir al principio de una palabra, otros solo en medio y otros solo al final. O sea, parece un idioma, pero se comporta como una máquina. Pero es que la cosa no acaba ahí. Hay más rarezas. Por ejemplo, muchísimos párrafos empiezan con unos símbolos muy peculiares que los investigadores llaman de horca, porque se parecen a pequeños patíbulos. Además, es muy normal ver la misma palabra repetida 2 o incluso 3 veces seguidas, algo que es rarísimo en cualquier idioma. Y, por si fuera poco, los análisis de la caligrafía sugieren que lo escribieron varias personas, usando al menos 2 dialectos un poquito distintos de este voyniches.
Vale, con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿qué demonios es este libro? Los expertos llevan décadas debatiendo y fundamentalmente hay 3 grandes posibilidades que intentan explicar qué es el manuscrito Voynich. La primera gran hipótesis es que estamos ante una lengua real que se perdió en la historia, o una para la que alguien inventó un alfabeto a medida. La segunda posibilidad es que sea un texto en un idioma que sí conocemos, como el latín, pero oculto tras un cifrado increíblemente complejo para su época. Y luego está la tercera opción, que para muchos sería la más decepcionante de todas, que no significa nada, que es un engaño, un galimatías muy ingenioso creado para estafar a un coleccionista rico, como pudo ser el emperador Rodolfo II. Fijaos, incluso Athanasius Kircher, aquel erudito del siglo XVII, ya se dio cuenta de lo difícil que era este problema. En 1639 escribió que el manuscrito requería más aplicación que comprensión. Es como si nos estuviera diciendo, ojo, que aquí no se trata de ser un genio, se trata de dar con la llave correcta. Una tarea que casi 400 años después sigue pendiente. Claro, a lo largo de las décadas no han faltado los que han dicho «¡Lo tengo! ¡Lo he descifrado!». Han asegurado que estaba en hebreo antiguo, en latín abreviado, en un dialecto germánico perdido, incluso en náhuatl, pero hasta el día de hoy ninguna de estas supuestas soluciones ha conseguido superar el escrutinio de la comunidad científica. El manuscrito, de momento, sigue guardando su secreto. Al final, el manuscrito Voynich es mucho más que un libro. Es como un objeto escrito en el lenguaje del propio misterio. Nos obliga a preguntarnos si hay conocimientos, si hay secretos, que simplemente no están hechos para ser descubiertos. Después de 6 siglos de silencio, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire.